Hola, buenos días a todos. Damos inicio hoy al quinto y último día de nuestro webinar de biomedicina y COVID. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Argüelles para cerrar este ciclo de seminarios. El tema de hoy va a ser el camino de la regulación para llegar de una vacuna para llegar al mercado. Entonces, vamos a ampliar un poco lo que vimos ayer, en el día de ayer con Mayra, donde discutíamos cómo se produce la vacuna. Hoy vamos a ampliar un poco esta parte de qué es lo que piden las entidades regulatorias para que estas vacunas lleguen al mercado. Como les mencionaba durante la semana, este evento es organizado por la corporación VEDAS. VEDAS es una corporación colombiana sin ánimo de lucro que es líder en transformación, desarrollo e innovación científica en Colombia. Las actividades de estos webinars se plantearon como parte del plan de trabajo 2020-2021 dentro de la temática de la corporación de biomedicina. Con nosotros está nuevamente la Junta Directiva de la Corporación, quien les habla, Andrea Bedoya. Está con nosotros Gerson Plácido, José Gil, Natalia Estrada, Juliana Montoya y Paola Giraldo para asistirlos durante el seminario. También están los demás miembros de la corporación. Vamos a estar apoyándolos en cuanto a la selección de preguntas y obviamente respondiéndoles vía interna las preguntas que se van formulando. Les recuerdo que las preguntas las hacen a través del chat. Hay un usuario que se llama preguntas. Envían ahí sus comentarios, preguntas y nosotros vamos a estar asistiéndoles. Como les decía, nos acompaña hoy la doctora Argüelles. La doctora Argüelles, el jefe de servicio derivado de micobacterias en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos. Es bioquímica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su posgrado en la Universidad Nacional de San Martín. Durante su presentación, la doctora Argüelles nos hablará sobre el camino regulatorio de vacunas en tiempos normales y en tiempos de pandemia. La doctora Argüelles tratará de explicar el largo y complejo proceso de desarrollar una vacuna en tiempos no pandémicos y cómo se están desarrollando esfuerzos para acelerar el proceso de desarrollo de vacunas contra la enfermedad COVID-19 y cómo se están reduciendo estas fases de desarrollo. Dicho eso, entonces le doy la palabra a la doctora Argüelles para iniciar con este seminario. Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a VEDAS por la invitación. Y bueno, espero poder satisfacer la expectativa de esta charla. Bueno, como ya fue anunciado por la doctora Bedoya, yo voy a hablar sobre el camino regulatorio de las vacunas en tiempos normales y en tiempos de pandemia. No avanza. Perdón, pero se trabó la presentación. Ahí está. Bueno, en principio vamos a hablar que desarrollar una vacuna, a diferencia de otros medicamentos, es un gran desafío tecnológico y complejo, y que implica múltiples pasos. Las vacunas son productos farmacéuticos únicos. Desde su concepción hasta conseguir la licencia, lleva muchos años desarrollar una vacuna y puede tardar entre 15 y 20 años y a veces un poco más. Y a medida que avanzan esos pasos en el desarrollo, el costo aumenta y también el riesgo de que la vacuna no funcione. La seguridad es el problema más importante para cualquier vacuna y esto está evaluado en cada paso del desarrollo y posteriormente, después de su comercialización, durante la vigilancia de esa vacuna, después de obtenida la licencia.
Las características principales están relacionadas de las vacunas con su mecanismo de acción, es decir, poder inducir una respuesta inmune duradera a largo plazo, con el proceso de producción, dado que es un producto biológico, con la indicación, especialmente porque las vacunas son preventivas y están administradas principalmente a sujetos sanos, y el impacto. Toda esta investigación previa puede llevar entre 1 a 5 años, y la posterior, que son las etapas preclínicas y clínicas, como ya dije, pueden durar entre 15 y 20 años antes de poder llegar a obtener la licencia para una vacuna. Bueno, ¿qué es una vacuna? Según la OMS, una vacuna es una preparación que se administra a una persona sana y está destinada a estimular la producción de defensas, es decir, de la inmunidad contra ese agente infeccioso determinado, produciendo anticuerpos. Al introducir la vacuna en el cuerpo, funciona generando una inmunidad protectora de manera similar a cuando estamos infectados con un agente infeccioso o un agente patógeno, con la diferencia que no causa enfermedad. Entonces podemos decir que una vacuna puede ser una infección mimetizada. El primer método conocido de inmunización humana fue la variolación, usado entre los siglos XII y XV. Muchas variaciones de esta técnica fueron utilizadas en China, en Medio Oriente y en África, y se extendieron ampliamente por toda Europa en el siglo XII. Pero la primera investigación científica de esta técnica fue realizada recién en 1796 por Edward Jenner, cuando utilizó el virus de la viruela de las vacas. Este fue el origen del término vacuna y el comienzo de las vacunas. De ahí en más se produjo una evolución de las vacunas y desde finales del siglo XVIII se han producido varias técnicas importantes para producir vacunas cada vez más eficaces. Ya en el siglo XIX se utilizaban la atenuación y la inactivación de patógenos. En 1920 se utilizaron toxoides bacterianos y el uso de adyuvantes para mejorar la producción de anticuerpos. En 1930, huevos embrionarios para cultivar virus. En 1950 se introdujo la utilización de cultivos celulares, también para cultivar virus. En 1970 empezaron las vacunas basadas a patógenos divididos o a subunidades. En la década del 80, las vacunas de ADN recombinante y también de conjugación de polisacáridos y portadores de proteínas. En la década del 90, el reordenamiento de genes virales, y en el 2010, vacunas de células dendríticas. Hoy en día está muy en boga también, que no está en la filmina, las llamadas VLP, que son las siglas de Virus Light Particle, que son subunidades proteicas inertes a las cuales se le pueden adherir diversos antígenos y pueden presentar una cantidad hasta de 60 antígenos para producir una buena inmunidad. Existen diferentes tipos de vacunas y podemos dividirlas en 3 generaciones de vacunas, de primera, segunda y tercera generación. Las vacunas de primera generación, que son vacunas vivas atenuadas, como por ejemplo la MMR, la de influenza, de fiebre amarilla, la vacuna BCG, que es particularmente en la que nuestro laboratorio trabaja. Nosotros producimos una BCG que se usa como inmunoterápico en el cáncer de vejiga, y es un bacilo atenuado proveniente de Mycobacterium bovis. Las vacunas inactivadas también pertenecen a las vacunas de primera generación, como la de hepatitis B, la rabia, cólera, pertusis. Dentro de las vacunas de segunda generación tenemos vacunas a subunidades y vacunas recombinantes. Dentro de las vacunas a subunidades, como ejemplo, está la de difteria, de pertusis, de hepatitis B, y de las recombinantes podemos decir
ejemplos de hepatitis B, HPV, rotavirus. Las vacunas de tercera generación son vacunas ADNA y tenemos ejemplos como la del HIV, la malaria y el HPV. Distintos logros se han producido con las vacunas. Las vacunas fueron aclamadas como uno de los logros más importantes de salud pública en el siglo XX, junto con el saneamiento y la nutrición. También la eliminación de la viruela en 1977 con la vacuna fue uno de los principales logros de la medicina moderna. Y una vez que solo se dirigió contra enfermedades infantiles graves, la vacunología se convirtió en una herramienta para prevenir enfermedades infecciosas o sus complicaciones y resultados en todos los grupos etarios. Con el tiempo ha aumentado el número de enfermedades que son prevenibles por la vacunación. Las vacunas deben reunir como mínimo 6 requisitos fundamentales. Deben ser inmunogénicas, es decir, tienen que tener capacidad de inducir una respuesta inmune detectable a largo tiempo. Tienen que ser seguras, es decir, no tienen que ser reactogénicas, no producir reacciones adversas. Tienen que ser estables, es decir, tienen que tener resistencia a la degradación física para poder mantener su inmunogenicidad en el tiempo. Tienen que ser eficaces. Este resultado es cuando la vacuna se aplica en condiciones ideales. Tienen que ser efectivas. Es el resultado cuando la vacuna se aplica en condiciones reales. Es decir, que se ven los resultados y los beneficios de salud proporcionados por un programa de vacunación en la población. Y tienen que ser eficaces, es decir, que la relación entre la efectividad vacunal y los recursos movilizados para el desarrollo del programa de vacunación. Los objetivos de los programas de inmunización son principalmente proteger a las personas de mayor riesgo. Esta es una estrategia de inmunización selectiva. También erradicar y eliminar los controles, eliminar o controlar enfermedades, es decir, una estrategia de inmunización masiva. Y actualmente se estima que la vacunación puede salvar la vida de 3 millones de niños al año. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en cuál es el camino y la ruta del desarrollo para una vacuna. Este proceso de desarrollo de vacunas clínicas se ha perfeccionado durante más de un siglo para poder satisfacer la necesidad de la sociedad de tener vacunas cada vez más seguras y eficaces. Como ya dije anteriormente, el proceso puede llevar entre 10 y 15 años, y a veces un poco más, y requiere un presupuesto de millones de dólares. Todo este plan de desarrollo específico del proyecto se lleva a cabo de un equipo de gestión de proyecto que tiene el trabajo de administrar todos los pasos, realizar los costos, realizar la planificación de cada uno de estos pasos, y también es el que comenzará el diálogo con las autoridades regulatorias que eventualmente decidirán si la vacuna es apta para obtener una licencia y también identificar posibles obstáculos del proceso. Como podemos ver, donde aparece el asterisco celeste es en todos los puntos en donde comienza a intervenir el ente regulatorio. Y a medida que avanzan las fases de la producción de la vacuna, la producción del antígeno en sí y de la vacuna cada vez va siendo más complejo. En una etapa inicial de desarrollo, los laboratorios en donde se hace la investigación tienen que cumplir con buenas prácticas de laboratorio, con GLP, y empezar a adaptar esa transferencia de investigación y desarrollo a un plan piloto pre-GMP, donde se va a comenzar a producir en menor escala el antígeno o la futura vacuna
tratando de cumplir con esas normas GMP. Una vez que ya entramos a las fases clínicas, se va a producir el primer lote de vacuna, cumpliendo normas GMP, con un producto con grado GMP, calificación de los equipos, validación de los ensayos analíticos, y a medida que avanzamos en las fases, ese scaling up va a llegar a la gran producción masiva de la vacuna, donde el producto sí tiene que tener un grado ya GMP, con una calificación completa de todo el equipamiento, una validación completa de todos los ensayos y los procesos de manufactura ya bien establecidos. Ahora vamos a ver parte por parte qué es lo que se hace en cada uno de estos pasos. En la etapa de investigación, esta es la etapa de investigación básica del laboratorio. Esta etapa nos puede llevar entre 1 y 5 años. Distintos actores intervienen en la identificación del problema de salud y trasladan esto a investigadores científicos que van a identificar cuáles son los antígenos naturales o sintéticos que podrían ayudar a prevenir o a tratar una determinada enfermedad. Estos antígenos candidatos se van a identificar en función de su capacidad para inducir una respuesta inmune que se correlacione con la protección de la enfermedad específica. Estos antígenos, como dije previamente, en las otras filminas pueden ser virus o bacterias atenuadas, pueden ser toxoides bacterianos, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos derivados de patógenos, pueden ser BLP asociadas a distintos antígenos, entre otros. Una vez que el candidato antígeno para la vacuna está probado y elegido, se pasa a la etapa preclínica. El propósito de esta etapa es identificar principalmente la seguridad, evaluando los efectos farmacológicos y toxicológicos de una nueva vacuna. Esta evaluación incluye tanto estudios in vitro como estudios in vivo. Hoy en día se está alentando, los reguladores están alentando a los desarrolladores y fabricantes de vacuna a desarrollar más ensayos in vitro para minimizar al máximo el uso de animales en la investigación. En esta etapa se hacen los estudios de inmunogenicidad, se seleccionan también los adyuvantes y se hacen los ensayos de potencia que sirven para sugerir cuál será la dosis inicial para una dosis inicial segura para la vacuna, así como también cuál será el método seguro de aplicación. En esta etapa, la vacuna candidata se puede adaptar para tratar de hacerla cada vez más eficaz. Muchos candidatos de vacunas no superan esta etapa, ya que no pueden generar una respuesta inmunológica deseada. Esta etapa, no sé si lo dije previamente, puede durar entre 1 y 2 años. Las vacunas que superan estas pruebas son presentadas por un patrocinador, generalmente es una industria privada, que presenta ante el ente regulador una solicitud para investigar esta nueva vacuna. Y se remiten los procesos de fabricación, de pruebas, resumen de todos los informes de laboratorio y la descripción del estudio clínico propuesto, para pasar entonces a la etapa clínica. Si el ente regulador aprueba el protocolo, la vacuna se somete a los estudios clínicos con sus 3 fases. En esta diapositiva yo incluí la fase 4, que es también parte de la etapa clínica, pero esta fase es posterior a que la vacuna ya ha sido aprobada y está en uso. Entonces, a medida que avancen las fases de la etapa clínica, el tamaño muestral va aumentando, los objetivos también van aumentando y los diseños se van haciendo cada vez más controlados.
Entonces, en la primera fase de la etapa clínica, el intento para evaluar la vacuna candidata en humanos va a involucrar un número pequeño de adultos, entre 20 y 80 sujetos sanos. Si la vacuna está dirigida a niños, los investigadores primero harán pruebas en los adultos y poco a poco reducirán la edad de los sujetos de prueba hasta llegar al objetivo. Estos ensayos pueden ser no ciegos y estudios abiertos, o sea, no controlados. El objetivo en esta primera fase es evaluar la seguridad de la vacuna y determinar el tipo y el alcance de respuesta inmunológica que provoca la vacuna. Si el ensayo supera los objetivos, podrá pasar a la segunda fase. El objetivo de esta fase es estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, capacidad inmunógena, dosis propuestas para los programas de vacunación y el método de aplicación. En esta fase van a participar un grupo más grande de personas. Algunas de esas personas pueden pertenecer a grupos de riesgos de contraer la enfermedad. Estos ensayos son aleatorios y ya son bien controlados e incluyen un grupo placebo. Si la vacuna supera esta fase, se pasará a la fase 3. En esta fase el objetivo es evaluar la seguridad de la vacuna en un grupo mucho más grande de personas, miles de personas. La eficacia de la vacuna también se va a probar y se evaluará la formación de anticuerpos y la prevención de la enfermedad. Las pruebas de fase 3 también son aleatorias y de doble ciego, e involucran una vacuna experimental que se prueba también contra un placebo. Si la vacuna aprueba esta fase y el resultado es exitoso, se enviará al ente regulatorio nacional una solicitud de autorización para la producción de dicho biológico. Posteriormente, el ente regulador oficial inspeccionará las instalaciones donde se va a producir la vacuna y aprobará todos los protocolos de producción de la misma. Después de emitir la autorización oficial y de comenzar la producción, el ente regulador continuará vigilando la producción de la vacuna, incluyendo las instalaciones, pruebas de control de los lotes y la capacidad de obtener el efecto deseado en cuanto a la seguridad y pureza de la vacuna. Una vez emitida la autorización oficial y haber sido aprobada, las vacunas son vigiladas por diversos sistemas que están involucrados en una fase 4. Son los estudios de post-comercialización. Y se realizan para establecer el valor terapéutico, la aparición de nuevas reacciones adversas o la confirmación de la frecuencia de aparición de las que ya son conocidas y las estrategias de tratamiento. Estos estudios específicos incluyen la farmacoepidemiología, la farmacovigilancia y bioequivalencia. Bueno, habiendo visto todos los pasos que lleva producir una vacuna en tiempo real, hace un tiempo, en abril de este año, el doctor Anthony Fauci publicó en el New York Times cuál sería el tiempo que llevaría desarrollar una vacuna para el COVID, comenzando cuando comenzó la pandemia en el 2020, cumpliendo con todos los requisitos y los tiempos reales con lo que conlleva la producción de una vacuna. De esta manera, si se cumplieran los tiempos, la vacuna estaría terminada en noviembre del 2033 aproximadamente. Y él planteó en ese momento cuáles podrían ser las estrategias para acelerar ese proceso en estos tiempos de pandemia.
Esas estrategias planteadas fueron, por ejemplo, comenzar con las pruebas tempranas, es decir, toda la parte de investigación académica, poder confiar en los trabajos preliminares ya existentes de otros virus de SARS y MERS para poder acortar los preparativos para entrar en los ensayos clínicos. O sea, no esperar a la investigación académica, pasar a las fases clínicas usando lo que ya se sabía anteriormente. Otra estrategia era utilizar la línea de tiempo, de velocidad de pandemia. Es decir, comenzar con pasos posteriores antes de completar las fases anteriores. Como podemos ver, comenzar a solapar la fase preclínica con las distintas fases clínicas para acelerar los procesos. Empujar las pruebas a gran escala, es decir, incluir en las primeras fases no solamente personas sanas, sino el personal de riesgo, como por ejemplo el personal de salud. Eso sería usar esa provisión de emergencia. Apostar también por una vacuna de ARN mensajero, que es mucho más fácil de producir. También poder utilizar instalaciones con GMP ya aprobadas, ya que eso implica mucho tiempo y es un costo muy alto también para poder tener una planta aprobada para una producción de vacunas con las normativas de GMP. Y por otro lado, también acelerar toda la aprobación regulatoria, es decir, achicar los tiempos de 1 año a 6 meses. Y de esta manera poder lograr tener una vacuna aproximadamente para agosto del 2021. Hoy en día tenemos más de 140 precandidatos a vacuna que están en desarrollo y vemos en la filmina que hay 9 que están en fase 1, 12 que están entre la fase 1 y 2, 2 en la fase 2, hay una en fase 2-3, hay 10 que están en fase 3 y hay una sola que está en fase 4. Hay distintas plataformas de vacuna y mecanismos que fueron usados para ese desarrollo. La mayoría usa subunidades proteicas, vemos que también están las BLP, como utilización de antígeno de esa vacuna, vacunas ADNA, y lo que vemos aquí es que, como yo les expliqué, que a medida que avanzábamos en el desarrollo de la vacuna, también corríamos los riesgos de fracaso. Es decir, que si un 100% de vacunas candidatas comienzan en la fase 1, en el camino van a ir fallando y podemos llegar a tener solamente quizás un 2% de esas vacunas realmente aprobadas para su uso. Las vacunas que están más avanzadas hoy en día son 5, que están en fase 3, que son vacunas, hay 2 vacunas inactivadas, 2 ARNA y una de vectores virales no replicativos, que es la vacuna de Oxford. La vacuna de Pfizer, que es una vacuna RNA, que está en el estudio de fase 2-3, es una vacuna alemana, y Argentina ha sido invitado a participar dentro del estudio clínico de fase 3 de esa vacuna. Bueno, muchísimas gracias. Hola, doctora, ya la escucho. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Argüelles el habernos compartido toda esta información. Para nosotros realmente es muy interesante todo esto que nos cuenta porque es justamente
una de las preguntas que más nos hacen y que más nos han hecho durante el seminario es, bueno, ¿y cuándo vamos a tener una vacuna? ¿Sí? Entonces, la verdad, pues sí es muy esclarecedor el conocer cuáles son los tiempos, cuál es todo el proceso. Y como lo hablábamos ayer con Mayra, con la doctora Mayra, pues no es tan sencillo como parece decir que vamos a tener una vacuna. Lleva tiempo e involucra muchísimos procesos de por medio. Sí, exactamente, lleva tiempo y a pesar, bueno, se están haciendo demasiados esfuerzos como para solapar y acortar estos pasos que yo comenté, pero bueno, estamos recién en fase 3 y hay que ver la efectividad y también, bueno, lo que hay que ver es si sucede lo mismo que sucedió con la vacuna de la gripe, que después hay que ir cambiando el antígeno para producir nuevas vacunas. O sea, también tenemos que tener en cuenta si el virus va mutando. Yo no soy experta en virus, pero también eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, es si hay que ver si estas vacunas que hoy por hoy están avanzadas, digamos, puedan llegar a servir a largo plazo o hay que intercambiar antígenos de acuerdo a ver si el virus va mutando, como pasó con el virus de la gripe A, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces voy a empezar con las preguntas que nos han hecho a través del chat. La primera es, ¿usted cree que la producción de una PLP que pueda presentar los antígenos S, así como algunas otras proteínas estructurales del virus como la E y la M, puedan ser necesarias para crear una vacuna eficaz, eficiente para disminuir el tiempo de producción y comercialización de la vacuna? ¿Y sabe si las BLP pueden tener efectos secundarios en los pacientes? Las inmunoglobulinas que estimulan las BLP son las IgM e IgG o solo algunas de ellas. Bueno, no soy experta, como ya dije, en producción de vacunas virales. Lo que conozco de BLP es que las BLP están, digamos, armadas con unas proteínas que son inertes y depende exclusivamente del antígeno que uno vaya a pegarle a esas BLP y que sean presentadas al sistema inmune. Entonces, depende del antígeno que uno elija, es la respuesta inmune que va a conseguir. Reacciones adversas, la verdad, no hay muchas, yo no tengo mucha experiencia y desconozco si pueden producir reacciones adversas. En este momento, en el instituto, nosotros tenemos un proyecto, pero que está comenzando, con BLP, en donde pensamos hacer un reactivo de diagnóstico que reemplace a la PPD, que es la utilizada para la reacción de Mantoux, y estamos intentando ponerle antígenos exclusivos de Mycobacterium tuberculosis, pero estamos recién en el inicio, no tenemos todavía respuestas inmunológicas, digamos, estamos en la construcción. Para nosotros, para nuestro país, es todo muy nuevo esto. Sí, es algo que es nuevo para toda Latinoamérica, yo creo, era algo que hemos discutido en el seminario. Sí, es algo muy nuevo, digamos que está muy en auge actualmente, porque quizás es una manera sencilla de conseguir un antígeno, o sea, una forma de presentar una cantidad de antígenos importantes como para producir inmunidad. Pero nosotros no tenemos todavía experiencia en si puede producir reacciones adversas o no, y no tenemos resultados. Otra de las preguntas y que ha sido recurrente en los últimos 3 seminarios es
Dado que el proceso puede llegar a durar hasta 20 años, ¿cuáles podrían ser los posibles riesgos de que este proceso esté siendo reducido drásticamente para poder mitigar el virus actual, en términos de cumplir con todas las regulaciones? Bueno, yo creo que los riesgos que se pueden correr es justamente es lo que se hace siempre hincapié de por qué los procesos son tan largos, es para asegurar justamente la seguridad que tenga la vacuna y la eficacia, ¿no? Sobre todo la seguridad por el hecho de producir efectos adversos indeseables. Entonces, el riesgo de solapar fases es, bueno, quizás tener resultados un poco acelerados y que después finalmente no llegar a buen puerto con esa vacuna. Una pregunta relacionada es, de acuerdo al panorama actual de la pandemia, ¿qué vacuna es la que se muestra más viable? ¿Y puede haber una que sea mejor para Latinoamérica? No, eso realmente no se sabe. Nosotros, bueno, pensamos que es la de Pfizer, pero tendremos que esperar los resultados. No se sabe si realmente una puede ser mejor que otra. No es algo que todavía se sepa. Es todo tan nuevo. Particularmente Argentina está participando en el estudio clínico de Pfizer, pero bueno, no significa que esa sea la mejor. También la vacuna de Oxford tiene bastante prensa y prometen buenos resultados, pero bueno, habrá que esperar a que finalicen también estos estudios y ver realmente cuál es la mejor vacuna, que digamos, se hizo con la mejor intención de acortar todos los tiempos, pero todavía no llegamos a la recta final y no sabemos realmente si va a funcionar o no. Tenemos la esperanza de que sí, porque bueno, esperemos que esta pandemia termine cuanto antes, ¿no? Sí. Y hay otra pregunta muy ligada a la anterior y es, ¿estas vacunas en fase 3 funcionan para todas las personas, así como mujeres embarazadas, ancianos, niños, pacientes hospitalizados, o tienen una población blanco específica? No, realmente me parece que no funcionan para todos los pacientes igual. Hay requisitos para buscar voluntarios de fase 3. Y justamente no son ni personas de mayor edad, ni personas embarazadas, ni niños. Eso se va a ir agregando después. Claro. Y bueno, ya para... Perdón, con el tiempo se van a ir modificando los protocolos. Es como yo explicaba, que cuando se hace un desarrollo de una vacuna en niños, primero se empieza a probar en adultos, y si eso se ve que funciona, se comienza a disminuir la edad. En este caso es lo mismo, se van a ir modificando los protocolos y se van a ir incorporando todas estas personas llamadas de más riesgo, embarazadas, ancianos, lactantes. Ya por último tenemos una pregunta un poco más práctica, digamos. Dice, ¿cómo se conforma el paquete o la información que se envía a la entidad regulatoria para someter a autorización una vacuna? Eso depende de cada autoridad regulatoria. En el caso nuestro, en Argentina, la autoridad regulatoria nuestra es ANMAT, y los requisitos es de evaluación preclínica, de los ensayos preclínicos, y bueno, los requisitos que nos piden es los protocolos de elaboración, los protocolos de control, sobre todo de consistencia de la producción y de estabilidad, y también de bioética.
Bueno, entonces tenemos muchas otras preguntas, las vamos a estar contestando el equipo que tenemos en redes. Igualmente, pues en este momento se las haremos llegar a la doctora Argüelles. A todos les agradecemos el haber participado con nosotros durante estos 5 días. Creo que fue muy esclarecedor para entender el proceso desde el gen hasta la industria, de cómo estamos enfrentando esta pandemia y específicamente, pues cómo, digamos, cuáles son las respuestas de la comunidad científica en Latinoamérica, ¿sí? Durante toda la semana tuvimos ponentes muy importantes de toda la región y esto yo creo que abre o muestra una visión de la ciencia que estamos haciendo en este momento, en este lado del continente y también pues ayudar a contribuir a todas las personas en darles información de boca de los científicos que están trabajando en los temas y que son expertos en esta área. Doctor Argüelles, le agradecemos infinitamente el habernos colaborado en este seminario, habernos dedicado este tiempo para informar a las personas interesadas en conocer o en tener información verídica. Y yo espero que pues esto sea de gran utilidad tanto a los que estamos en la academia como a la gente, al público general. Una información que les sirva y que sepan pues cómo estamos y para dónde vamos en este proceso. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación y espero, bueno, que haya sido de utilidad en mi ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, los participantes, muchas gracias por haber estado durante estos 5 días con nosotros. Les recordamos que los certificados se van a otorgar a quienes asistieron al 80% de todos los webinars y les estaremos llegando una encuesta y con esa encuesta también la certificación. Bueno, de parte de la corporación, les agradecemos el estar con nosotros y el habernos acompañado durante toda esta serie de webinars. Feliz día, que pasen una bonita fin de semana y hasta luego.